Todos conocemos la bolsa de valores, el lugar donde billonarios van a ofrecer sus empresas, un mundo de lujos y sueños. Pero, ¿cómo empezó? Todo empezó en la época de las conquistas, donde los barcos buscaban financiarse. No tenían dinero para ir a buscar nuevas tierras, así que empezó la bolsa de valores, pero informal, en Ámsterdam, por los 1600, que era un espacio físico donde sabías que ibas a encontrar negocios, financiamiento, pero no fue hasta que se institucionaliza en Londres en 1801, la London Stock Exchange. De hecho, el índice más histórico es el FTSE Russell, que fueron creados por la administradora FTSE Russell. Pero, ¿cómo entró a México? Aquí es donde entra la mujer más importante de los negocios, que fue pionera en México, nacida en 1894, Filomena Mayú. En la calle que hoy conocemos como Madero, antes se llamaba Plateros, y en el número 8 existió la viuda de Jenny. Esto porque su esposo al morir le dejó una propiedad y ella hace un negocio, una tipo cafetería, pastelería, y como ellos eran de la clase más alta, entonces iban sus amigos que eran de la clase socioeconómica top a hablar de negocios, y poco a poco todo el mundo se empezó a juntar aquí, incluyendo a los coyotes, que eran también los que te ayudaban a realizar trámites. Así que aquí se empezaron a formalizar negocios, a crear ideas, pero ya hay que tomar en cuenta que ya existía un precedente de bolsas de valores como Londres, por lo que los coyotes le recomiendan poner pizarras y libros de registros, lo que dio inicio a la bolsa de valores en México. Y hasta el día de hoy, BlackRock estima que el mercado de valores se compone por 100 trillones en deuda y 65 en capital, o sea, en empresas. Pero, ¿por qué ha crecido mucho más el de deuda y no el de empresas? Hay que recordar que las acciones son partes de una empresa que está limitada y la deuda es subjetiva. Te prestan dependiendo del banco. ¿Cuánto crees que puedes estar pagando? Por ejemplo, los primeros bonos reales ya tienen más de 100 años de historia. Y algo que hay que empezar es que los requisitos son temporales, dependiendo de qué estemos viviendo en esa época. Ejemplo, una de las empresas más interesantes en 1910 eran los pulques. Ahorita es casi imposible pensar que le prestaríamos a una empresa de pulque, pero en ese tiempo eran fundamentales para la economía, ya que la mayoría de las personas vivían del sector primario y algo que no podía faltar en la mesa era su buen pulque. Y esto estaba a la par de mineras y bancos regionales como Tlaxcala, y a esto se le conoce como oferta y demanda. Empezando una nueva época, la época del porfiriato, donde se institucionaliza la bolsa teniendo recomendaciones de Joseph-Yves Limantour, que era un abogado francés muy estudioso y, como le dicen, de mundo. Al tener mucha influencia europea, le recomendó que se financiara la industria férrea, bancos, por lo que el 31 de octubre de 1894 se establece en Plateros número 9, al ladito de la viuda de Jenin, la hoy conocida Bolsa Mexicana de Valores. Todo bien hasta 1910, la Revolución Mexicana, ya que una de las cosas que más le da miedo a los inversionistas es la guerra. Lo vimos con Rusia, con China, con Estados Unidos, por lo que hubo mucha fuga de capital. Del más del 90% de la inversión extranjera, se quedó únicamente el 16% y en el petróleo, que esto va a tomar relevancia más adelante. Ya que vamos al siguiente capítulo de la historia bursátil, que fue el cardenismo. Una época mágica por el desarrollo estabilizador. Más de 16 años creciendo el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto cuesta lo que se produce en ese país sin tanta inflación? A más de 2 dígitos. Ya que aquí hubo uno de los momentos clave para el país, la expropiación petrolera, y fue con éxito. Pero ustedes que conocen a Estados Unidos siempre intervienen en tema de petróleo. Afortunadamente para México, ellos estaban ocupados en otras cosas como la Segunda Guerra Mundial, pero no tenían en cuenta lo siguiente: no había infraestructura para aprovechar estos recursos, lo que hoy puede ser países de Arabia, pero había tanta demanda que se tuvieron 3 bolsas de valores en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Se metían tantos financiamientos, tantas empresas, que era imposible darles un seguimiento, por lo que tanto FOMO los llevó a la quiebra. El FOMO es el Fear of Missing Out, el miedo por quedarse afuera, cuando ya estás invirtiendo únicamente por emociones y no por razonamiento. Es lo que ahorita puede pasar por el tema de cripto hasta cierto punto, de las meme coins, pero más adelante vemos hasta dónde ha llegado ese punto. Nos representan otras burbujas que dañaron la economía, como el crack del lunes negro en 1987, que en sí solo fue un sentimiento del mercado, sin ninguna razón aparente de por qué cayó tanto el mercado. La primera y más conocida, que fue la de los tulipanes, que tan solo uno llegó a valer de 6 a 8 millones de pesos del día de hoy. Desconozco qué los hizo pensar que valiera tanto un tulipán, pero por eso es lo que se hacen las burbujas, en el momento no se ven obvias. Lo mismo que pasó en el tema de inmobiliario. Pero algo interesante es que se piensa que aquí empezaron los futuros, el pactar un precio por un contrato, ya que nadie sabía si sí se iba a dar la temporada buena o no iban a llenar las expectativas de esta. Ahorita, para evitar tanta bajada, existen los cierres de seguridad. Si una empresa o índice está bajando mucho, depende en qué hora esté, se hace un descanso, un receso de las operaciones, que puede llegar hasta el siguiente día, hasta que se calme el feeling del mercado. Por lo que nunca hay que confundir la diferencia entre valor y precio. Precio es lo que estamos pagando
y valor es lo que recibimos. Después de esta crisis, uno de los años más importantes fue en 1975, ya que las tres bolsas funcionaron para crear la ley del mercado de valores y tener más control, ya que se crean las casas de bolsa con más certidumbre y más regulaciones. La Bolsa Mexicana de Valores ahora es el espacio físico o virtual. Las casas de bolsa se encargan más de trámites, de intermediación, y CNBV es como el policía, el que vigila y sanciona. Y no siempre existió aquí la Bolsa Mexicana de Valores. La sede anterior fue en la calle de Uruguay, pero cuando se cambiaron trajeron todo el inmobiliario original, desde los tickets donde se apuntaban las compras y ventas, la pizarra que apuntaban los últimos precios operados. Aquí había tanto ruido que tenían que hablar por micrófono, y los apuntadores tenían audífonos que realizaban el cambio de precio. Antes se hacía por promedio 8,000 operaciones diarias. Esto el día de hoy se hace en 10 minutos. Pero la última operación de viva voz, que fue cuando era presencial, fue en 1999. Que algo interesante y nadie preguntó fue el año que nací. Pero los 80 fue una década muy difícil, ya que el edificio que estaba a un lado se desploma por el terremoto. Así que por medio de que se cayera el tema de las remodelaciones, se tuvieron que mudar. Este edificio anteriormente iba a ser un hotel, pero por tanto miedo lo venden y lo compra lo que hoy es Grupo Bolsa Mexicana. Pero la BMW no quería un edificio normal, quería una escultura que representara lo que significan las inversiones y la historia de México. Si te pones meticuloso podrás ver detalles como simbologías, la tonalidad de los cristales, la dualidad del color como lo que era representativo del país, el petróleo y la plata. En sí tiene una forma de un águila posada con las alas recogidas, cuidando lo más importante, el domo bursátil, que si lo ves a ciertas horas te da un reflejo de luz único, ya que todos los cristales están de una manera especial para que la entrada de luz sea mágica. Y también está cerrada como un tema de medio círculo para que el ruido rebotara bien y se escuchara de la mejor manera para los corredores de bolsa. Por último, el Museo de la Bolsa es interactivo, por lo que tiene pantallas, obras de arte, imágenes y hasta esculturas para conocer cómo se vive dentro de ella. Por ejemplo, podemos ver reconocimientos de empresas que hacen IPOs, pantallas con preguntas para aprender sobre conceptos, ver los índices, hasta simuladores de en cuánto tiempo harías tu primer millón en bolsa de valores, cómo se vería tu empresa cotizando y cuánto has gastado en cafés, que pudo haber sido al día de hoy tu primer millón. Terminando en el piso de remates, aquí se hacen los mejores festejos en tema financiero de todo el país, desde timbrazos hasta festejos. Si quieres ver un festejo en vida real, hicimos un blog apenas, te lo voy a dejar en el link de la descripción o aquí también te dejo el pantallazo. Suscríbete, sígueme y comenta qué te pareció la historia. Y si quieres tú formar parte de esta historia, abre la campanita porque se vienen proyectos muy buenos. Y recuerda, aprendí con Martín.